promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer. Bueno, es un placer volver a estar aquí con ustedes. Hoy nos toca trabajar el módulo 9, que refiere a cómo vamos a acompañar a las acompañantes, ¿verdad? ¿Cuál es el cuidado para la cuidadora y para el cuidador? Y eso está denominado módulo 9 de la formación, fortalecimiento de las capacidades de prevención, detención, alerta y acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia basada en género. Estaremos conversando, para que tengan una idea primera de los temas que vamos a tratar, de los efectos en las y los acompañantes de ser testigos de violencia basada en género. Vamos a revisar indicadores que nos dicen que estamos en riesgo de padecer trastornos por el oficio, por la tarea que estamos desempeñando. Vamos a reconocer el síndrome de Burnout, que es el síndrome de estar quemado o el efecto en la salud físico-mental de uno por la tarea que ejecuta. Y pues entonces propiamente hablar del cuidado a las cuidadoras y algunos aspectos generales finales. Eso sería como el contenido de este encuentro. Entonces decíamos que el primer punto que íbamos a hablar es los efectos en las y los acompañantes de ser testigos de violencia basada en género. Trabajar con violencia basada en género es igual a trabajar en hospitales, a trabajar en policías, es ser testigo de los actos más dolorosos y horrendos de la vida. Y eso no pasa sin consecuencias. Y cuando eso tiene un largo tiempo en nuestras vidas, si no lo intervenimos adecuadamente y periódicamente, va ocasionando un gasto, una perturbación de nuestra salud física y psicológica. Lo más grave de sus efectos es que no reconocemos que eso esté ocurriendo. Somos poco conscientes y es poco cuestionada el efecto de la tarea en nuestra salud mental y en nuestra salud física. No asociamos los dolores reumáticos, los problemas gástricos con el estrés de vivir todos los días, de ser testigo todos los días de casos horrendos de violencia. Y ahí ese es el primer error, ¿verdad? Siempre la violencia basada en gente va a tener un impacto en el psiquismo y si no es intervenido adecuadamente y periódicamente, se va a inscribir dentro de nosotros en forma traumática, en nosotros las y los acompañantes. La escucha cotidiana de relatos de violencia puede situar a quienes acompañamos entre el exceso y la evitación. ¿Qué quiero decir con esto? O el exceso desbordado de tomar el problema del otro y ponerlo como mío y entonces yo voy enloquecida a agredir al agresor. Eso es un exceso, ¿verdad? O el que más conseguimos y que es muy fácil reconocerlo porque lo vemos cuando vamos a los servicios de salud, la evitación. Yo no te miro a la cara, yo registro en un documento, yo soy una piedra, que no me pongo en el puesto del otro. Son mecanismos de protección, pero mecanismos equivocados de protección de la psique de uno, y cuando eso no interviene, entonces eso afecta la calidad de la atención que brindamos y nuestra propia salud. También es un riesgo, ¿verdad?, que se naturalice la violencia. Nosotros lo vemos mucho y hay que decirlo, ¿verdad?, en los profesionales de seguridad, que su mecanismo de contención de los abusos es la violencia y eso se internaliza como una manera de ser y entonces yo estoy fuera del ámbito laboral y lo llevo para mi casa. Trato así, los militares, tratamos a los hijos como si fueran nuestros soldados. Entonces hay ese riesgo de que se instale en nuestro psiquismo la violencia de la que somos testigos. Se instale en nosotros, en el equipo de trabajo y en la organización. Y nosotros
En eso tendremos que ser autocríticos, ¿verdad? Toda nuestra institucionalidad es una institucionalidad que está enferma. ¿Por qué esto no se ha reconocido el efecto de la tarea, sino que se actúa y entonces actuamos desde la violencia, desde la distancia y nos enfermamos por el trabajo? Lo que finalmente es cierto es que la atención sostenida que provoca el trabajar con violencia puede producir en algunos grupos de trabajo el aumento de la carga agresiva entre sus miembros, y nosotros lo vemos dentro de nuestras instituciones, y entonces hay que hacer un llamado de alerta porque eso requiere no dejar pasar, requiere ser intervenido. Los efectos en los testigos de estar enfrente de situaciones de violencia una y otra vez puede producir en las acompañantes, como ya dijimos, desde la omnipotencia y la sobrerespuesta hasta la evitación e incluso hasta francas agresiones a la usuaria. También puede producir que es tan horroroso lo escuchado que nos neutralice, que nos paralice, que no sepamos qué hacer, que nos invada la perplejidad y la ansiedad ante lo que estamos viviendo. Y eso va a ocasionar confusión, no saber qué hacer. ¿Cómo saber que la tarea nos está afectando, que el trabajo que estamos haciendo nos está afectando? Hay unos indicadores que nos dicen que estamos en riesgo de trastorno por ser testigos de violencia. Una primera cosa que tenemos que hacer, que a veces aceptamos trabajo por la necesidad, ¿verdad? Pero es qué personalidad previa yo tengo para esta situación. Si yo tengo una personalidad hipersensible, a lo mejor no me corresponde la posibilidad de atender casos de violencia, no en este momento de mi vida, a lo mejor me toca hacer otra cosa, tengo que fortalecerme, tengo que estudiar, no solamente la situación de violencia, sino sanar yo. Entonces hay que tener en cuenta si somos muy susceptibles a ese efecto, y entonces nos dice, yo debo estar en otro lado. Otro indicador de que estamos siendo afectados por la tarea es la presencia de ansiedad, de malestar, de angustia en relación a la práctica laboral. Es la disminución del interés en el trabajo, el hacer la tarea de manera dispersa, desorganizada, una sensación de cansancio, de agotamiento, de crítica, de disconformidad con la tarea que se está ejecutando, son indicadores de efecto de la violencia en nosotros. Incluso la aparición de trastornos vinculados a lo laboral, e incluso, como ya los decía, lo del agente policial, es llevar a la familia esos trastornos, ¿verdad? El consumo de alcohol, tabaco, estimulantes, tranquilizantes, y que nosotros decimos, no, es que tengo atribuidos al trabajo, a la sobrecarga laboral. La aparición de enfermedades orgánicas o la agudización de enfermedades previas. Entonces aparecen continuas cefaleas, trastornos digestivos, respiratorios, cardiovasculares, estrés. Todo eso nos está diciendo que algo no está funcionando bien. En nuestra cultura la dejamos pasar o nos metemos una pepa, pero los elementos estresantes siguen allí sin ser intervenidos, haciendo crónica la situación, y eso puede conducirnos a lo que se llama el síndrome de Burnout o desgaste profesional, o el síndrome de estar quemado, así lo llama la literatura, ¿verdad? ¿Y qué es el síndrome de estar quemado? Es un estado de agotamiento emocional, físico y emocional producido por el involucramiento crónico con el trabajo en situaciones emocionalmente estresantes y muy demandantes. Y ese agotamiento se va a expresar por disminución de los recursos emocionales de quien atiende para manejar a las personas que acuden a solicitarle su servicio.
También se va a manifestar en la despersonalización. Ya yo no soy una persona que está acompañando a otra, sino soy un robot que sigue un protocolo, ¿verdad? Entonces, dígame su nombre, dígame sus síntomas y yo ni siquiera veo la cara, tómese esta pastilla. O vaya al médico, vaya al psicólogo, vaya al abogado, ponga la denuncia. Esa despersonalización es un síndrome, una expresión del agotamiento, del efecto de la tarea en nosotros. La insensibilidad. Entonces, no puedo yo ponerme en los zapatos del otro, en comprender su dolor, cómo el efecto de estar en tiempos crónicos de violencia ha causado y un discurso discapacitante que pueda tener el agresor sobre su víctima, puede haber producido la subvalorización, la negación de los propios recursos que a lo mejor lo tenía antes de estar en una situación crónica de violencia, ¿verdad? La escasa valoración que incluso el acompañante tiene de sí mismo y de la tarea que está haciendo. Todos estos son indicadores de que podemos estar afectados por ser testigos de la violencia. Entonces, ante ello se requiere introducir actividades de cuidado por los efectos de ser testigo. Estas actividades de cuidado tienen 3 niveles de expresión. Las propias, las que cada profesional, cada trabajador tiene que hacer por sí mismo, la que el grupo de trabajo puede brindarse y la que la institucionalidad está obligada, demandada, es responsable de brindar. Comencemos a hablar un poquito de estrategias que el acompañante debe recurrir para establecer una distancia entre lo que está escuchando y poder ser empático, pero mantener una distancia para poder reflexionar y actuar adecuadamente. Eso se llama establecer una distancia óptima entre el impacto de lo escuchado y la reflexión. Es procesar lo que se escucha y ver cómo opera y ver lo que está viendo y escuchando para poder operarlo. Esa distancia se puede lograr con tomar conciencia, con hacerse uno preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, esto que estoy escuchando como testigo, ¿cómo me toca? ¿Qué produce en mí? Terror y me distancio, tener esa capacidad de la autoobservación, de hacerse preguntas. Soy capaz de escuchar esto sin caer en el horror que despierta en mí, o tomar conciencia que despierte ese horror y entonces yo tengo que hacer un paréntesis y a lo mejor tengo que referir el caso, tener conciencia de ese efecto. ¿Qué imágenes producen en mi mente? ¿Qué efectos en mi psique? Uno encuentra mucho cuando las personas están comenzando a atender a mujeres que han sido objeto de violaciones, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces uno piensa en la calle a ver en toda aproximación un posible violador. Entonces, si yo no me paro a reflexionar, ando estresada. Entonces, uno tiene que darse cuenta de ese efecto en el psiquismo de uno. Hay que articular ese efecto y pasarlo por la palabra de uno y articularlos con las imágenes que eso genera en uno. Cosa de no quedar atrapado en esa escena de violencia. Cómo correrse de la fascinación y la curiosidad, ¿verdad?, que puede atraparte y generarte fantasmas de terror a lo que no necesariamente tienes que escuchar y que es útil para tu función. Hay una distancia entre la información útil y la información que ya va a una curiosidad malsana, que lo que va a terminar es enfermándote o deshumanizándote. Hay otra técnica que se llama implementar la disociación instrumental. Fíjense cómo eso, disociación. Yo tengo que estar tan cerca
y tan involucrada con la otra persona como para ser empática y sentir y comprender su posición, pero también necesito un espacio de distanciamiento para poder instrumentar los recursos que como profesional, que como técnico, que como especialista en un área, yo tengo. Si yo me quedo solo en acompañarla, puedo sentirme tan como ella. Yo necesito un espacio de distancia para recurrir a mis recursos intelectuales, mis recursos experienciales, para brindar entonces un acompañamiento que le brinde herramientas para enfrentar la situación. Eso es lo que llamo disociación instrumental. Me aproximo para ser empática y entenderte, pero me distancio para racionalmente intervenir. Hay otro instrumento que uno mismo, el terapeuta, el acompañante, debe, incluso otros profesionales como los abogados y abogadas pueden recurrir, que se llama instrumentar los mecanismos de desprendimiento. Esto consiste en una acción del yo con respecto a sus propias operaciones defensivas, ¿no? Como yo les decía, es la capacidad de ver el efecto en mí, reflexionarlo para poder desprenderme de él, ¿verdad? Aquí un autor que lo define dice, consiste en una actividad de desprendimiento del yo respecto a sus propias operaciones defensivas. Obedecen al principio de la identificación de los pensamientos y permite a la persona liberarse progresivamente de la repetición y de su identificación alienante. O sea, es reconocer qué pensamiento me genera esto, porque si no tomo conciencia, ellos están ahí perturbándome. Y tiene como finalidad el disolver gradualmente el efecto de eso que se escucha en nuestra psique. Y así yo puedo mantener mis posibilidades de intervención para apoyar a la usuaria. Algunas cosas que se tienen que tener en cuenta en eso de preservar nuestra salud mental y emocional, a pesar de ser testigos continuos de situaciones de violencia. Tomar conciencia de la situación emocional en la que se está expuesta en el trabajo. No decir, no, yo puedo. No, hay que saber que eso es una tarea compleja, que es una tarea invasiva de nuestro psiquismo, y en consecuencia tengo que estar alerta e instrumentando las herramientas para liberarme de ese efecto en mi vida. Unas tareas que tenemos que hacer entonces ya en el equipo que conforma el trabajo es reconocer y discutir en equipo los obstáculos, las limitaciones que pueden surgir en el curso de cada entrevista. Eso es un espacio de estudio de caso que ha de tener no solamente el estudio de caso, sino el estudio del efecto en mí de estar acompañando a esta persona. Detenerse a examinar los propios sentimientos, ya que no es conveniente actuar solo de acuerdo a ellos. Con esto de los sentimientos es muy importante respirar 4x4, detenerse a reconocerlos y asociarlos con la razón, ¿verdad? Para que sea en esta cultura, tú sabes que en esta cultura patriarcal, por estereotipos de género se nos asignan a las mujeres las emociones y a guiarnos por las emociones, y se le asigna a los hombres a guiarse por la razón y a negar sus emociones. Y a nosotros nos niegan la racionalidad. Bueno, no, un ser humano, hombre o mujer, tiene que integrar, ¿verdad? Emociones, pensamientos, y en función de ese encuentro vamos a tener una actuación equilibrada. Si yo soy solo racional, me voy a equivocar. Si yo soy solo emocional, me voy a equivocar. Yo creo que tomar en cuenta qué siento, qué pienso, reflexionar y a conciencia tomar una acción conveniente. Es decir, hay que examinar con alcance crítico las respuestas emocionales que habitualmente surgen
al trabajar con violencia de género y ya con esa conciencia actuar en consecuencia tanto por nuestra salud como por la salud de la persona que nos está acompañando, a quien estamos acompañando. En esto de cuidarnos, de ser testigos, en el grupo de trabajo es importante que se establezcan reuniones de supervisión de la tarea, de intercambio con otros profesionales, de formación, y esos son elementos que te van a ayudar a cuidar tu salud mental. Muy bien, entonces para ir finalizando, algunos puntos a tener en cuenta en esto de colectivamente procurar mantener nuestra salud psicoemocional a pesar de la tarea y dentro de la tarea. Como ya dijimos, tomar conciencia que la situación emocional, que este trabajo nos expone a situaciones extremas que pueden afectar nuestra emocionalidad. Que el equipo tiene que brindar un espacio no solo para la reflexión de los casos, sino incluso para evaluar el efecto en nosotros. Brindar actividades alternativas como actividades de relajación, yoga, de reflexión, incluso actividades recreativas. Todas esas son actividades que ayudan a nuestra salud mental. Estar alerta a que la violencia no se instale en el grupo. O sea, cuando empezamos a ver manifestaciones, vamos a verlas, manifestaciones de violencia, eso hay que hacer una reunión y pasarlo por la palabra. Este punto es el punto más obviado en nuestra cultura. Nosotros vemos el conflicto y yo no me voy a meter en lío y dejamos pasar hasta que se revienta la cosa. No, eso es una exigencia a los supervisores y las supervisoras, es parte de su función. Los conflictos que no se enfrentan se convierten en bolas de nieve que arrasan primero a los seres humanos, después al equipo y a la propia institución. Entonces, la institución tiene que tomar conciencia de cuál es el clima organizacional que está instalado y tiene que establecer mecanismos de intervención de ese clima. Muy bien, hay que cumplir con la tarea, con la función, con la misión institucional, pero si no tengo salud, si mis trabajadores y mis trabajadoras no tienen salud, esa misión no se va a cumplir a cabalidad. Entonces, ya lo decimos, tanto el grupo de trabajo como la institucional deben mediar para facilitar la elaboración de los efectos de ser testigos de violencia basada en género. El espacio institucional debe brindar encuentros para resolver las problemáticas que allí se vean, ya sea para la contención de las y los participantes o para evaluar y transformar los criterios del trabajo. A veces somos muy rígidos, vemos que la cosa no funciona, que se está quemando nuestra gente, pero no modificamos. Entonces, ambas cosas tienen que ser intervenidas. Toda situación que ocasione malestar, molestia, ya sea por el índole de la tarea, por las relaciones entre los compañeros y las compañeras del equipo, o por los conflictos que se dan entre los integrantes, tiene que ser pasada por la palabra. La palabra es la herramienta que tenemos los seres humanos para transformando. Un psicoanalista dice que somos seres de la palabra. La palabra nos puede enfermar cuando nos descalifica y la palabra nos puede liberar cuando la utilizamos para reconocernos. Y tiene un efecto no solo liberador con el solo hecho de decirlo, sino que se pueden tomar intervenciones para transformar las condiciones. Pero hay que reflexionar sobre las cosas. Finalmente, hay que discutir, sobre todo nosotros aquí en Venezuela, ¿verdad? Discutir colectivamente con el grupo los criterios de autoridad y las normas que legitiman el gestionar y que orientan la gestión que estamos realizando. Digo, ¿por qué nosotros en Venezuela? Bueno, porque nosotros estamos convocados a construir horizontalidad en el socialismo, ¿verdad? Entonces esa verticalidad, esa imposición que es propia de una cultura de dominio patriarcal,
es propia de un dominio, toda la cultura vertical es propia de una cultura de imposición de uno sobre el otro. Entonces nosotros estamos convocados a construir en horizontalidad, pero tenemos una historia y esa historia hay que confrontarla porque la historia es invasiva, es de coloniaje, es de dominación, es de imposición por clase, por raza, por género, por roles de trabajo y no, eso no ha producido salud sino las condiciones que tiene nuestra cultura y nosotros estamos convocados por principios políticos en los que estamos inmersos a trascender todas esas cosas. Entonces nosotros, como decía el Che, ¿verdad? No podemos transformar una cultura de dominio utilizando sus propias herramientas a fuerza de golpes, de gritos, de imposiciones. Solo implementando sistemáticamente estas medidas será posible que la violencia no se instale en el psiquismo de quienes trabajamos y en el sitio de trabajo y podremos en consecuencia brindar una atención de calidad que ayude a humanizar, que ayude a la persona en su proceso, pero que ayude a humanizar a la sociedad toda. Bueno, mis apreciados y apreciadas receptores de este mensaje, en principio este es lo que tenía para compartir con ustedes. Es un material introductorio, confiamos en que el material y las tareas a las que ustedes puedan aproximarse pues le brinden una mayor comprensión y los mayores recursos para su tarea, para salir airosos de su tarea y sanos dentro de ella. Hasta luego. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad, bailemos en la hoguera de